Buenas tardes ya a todos. Es un placer estar reunidos una vez más con el fin de actualizarnos y yo desde luego pues siempre aprendo muchísimo en esta reunión. Y la verdad es que en los últimos 10 años hemos vivido avances fascinantes en el campo de las anomalías vasculares. La tecnología nos ofrece hoy diagnósticos por imagen verdaderamente alucinantes. Nuevos marcadores, como hemos escuchado, nos ayudan en el diagnóstico histológico. Se ha actualizado la clasificación de las anomalías vasculares. Se han descrito y definido numerosos síndromes y se han descubierto también numerosas mutaciones genéticas, algunas de las cuales han permitido la introducción de nueva medicación con resultados muy favorables en esta patología. En España se creó la SEAF y se siguen constituyendo excelentes comités que ayudan a los pacientes. Y en estos comités pues estamos muy implicados muchos cirujanos. Entonces, realmente, ¿cómo han afectado todos estos avances a la cirugía de las anomalías vasculares? Pues si nos fijamos en la bibliografía, realmente ha sido muchísimo más prolífica en avances médicos que en los avances quirúrgicos. Incluso el grupo de Saint-Luc llegó a cuestionar si el propranolol había erradicado la necesidad de cirugía en el tratamiento de los hemangiomas infantiles. Y de hecho concluyeron o encontraron una reducción de las necesidades de cirugía del 40% en hemangiomas infantiles no tratados o tratados con corticoides al 8%, un número realmente muy bajo en los tratados con propranolol. Por eso, cuando Juan Carlos me invitó a participar en esta reunión, nos pareció muy oportuno revisar la evolución del tratamiento de las anomalías vasculares, el tratamiento quirúrgico, en nuestro centro durante los últimos 10 años. Y para ello, pues analizamos el tamaño y localización, las indicaciones quirúrgicas, las técnicas y resultados y las complicaciones. Realizamos una revisión de los pacientes operados con diagnóstico de hemangioma infantil o malformación vascular consecutivamente desde enero del 2007 hasta enero de 2017. Registramos los datos epidemiológicos habituales, el tamaño y localización de las lesiones, las técnicas quirúrgicas empleadas, los resultados y las complicaciones. Realizamos un análisis estadístico simple, univariable, y finalmente comparamos todos nuestros resultados con la experiencia previa de 5 años en el Niño Jesús, recogida por mi compañera, la doctora Rodríguez Urcelay, en su tesis doctoral. Durante el periodo de estudio operamos con bisturí, o sea, están excluidas el endoláser y la esclerosis, operamos con bisturí 218 pacientes con un total de 224 anomalías vasculares. El ratio niño-niña fue de 3,5 a 1. La media de edad fue de 42 meses, rango 1 mes a 54 años. 146 anomalías vasculares se localizaron en cabeza y cuello y la superficie media fue de 5,65 centímetros cuadrados. En cuanto a la distribución, sin duda, las lesiones más frecuentes que operamos fueron los hemangiomas infantiles y por ello me voy a extender un poquito más. En estos 10 años se operaron 163 pacientes con hemangioma infantil, 30 varones y 133 mujeres, con un ratio de 1,5. Y no encontramos diferencia en el número proporcional de pacientes operados en estos 10 últimos años respecto a los 5 años previos del Niño Jesús. 2 pacientes presentaban hemangiomas infantiles gigantes y 21 tenían hemangiomas múltiples. 9 presentaban hemangiomas segmentarios y el resto eran hemangiomas focales. Como otros datos destacables, 9 eran pacientes gemelos y 7 nacieron prematuros y con bajo peso. La mayoría de los pacientes se operaron bajo anestesia general y 8 pacientes adultos se intervinieron bajo anestesia local. La estancia media fue de 2,5 días con un rango de 0, es decir, ambulante, a 15 días de ingreso. 146 pacientes se operaron una sola vez y 21, el 9%, precisaron 2 o más intervenciones consistentes en retoques, revisiones de cicatriz o cierre de dehiscencia. La localización más frecuente, sin duda, fue la cabeza y cuello, fundamentalmente los labios, seguido de nariz y mejilla. Y la indicación más frecuente fue la mejora morfológica o estética. El resto se operaron por dudas diagnósticas
o por alteración funcional concomitante. Estos últimos ocurrieron durante la fase proliferativa. Los pacientes con hemangioma infantil que se operaron en la fase proliferativa por indicación estética fueron aquellos en los que no había respuesta al propranolol o había falta de colaboración de los padres para el tratamiento, y algunos hemangiomas pedunculados con localización favorable a la cicatrización. Aquí veis un ejemplo de hemangioma operado en fase proliferativa porque teníamos dudas clínicas y radiológicas y que resultó ser un Rich. Otro ejemplo parecido, que también resultó ser un Rich, que quizá hoy día pues a lo mejor habríamos reconocido mejor como tal. Este es un ejemplo en fase proliferativa por alteración funcional, además de sangrado y dolor, a pesar del propranolol. Y esto es un ejemplo donde, a pesar del tratamiento con propranolol, interfería en el eje visual, por lo que se redujo con láser endovascular y cirugía con objetivo funcional, y posteriormente se corrigió la secuela estética. Esto es un ejemplo de falta de respuesta al propranolol tras 4 meses de tratamiento, en la que realizamos la cirugía temprana aún en fase proliferativa. Y otro ejemplo en el que el propranolol comenzó funcionando, lo que pasa es que los padres eran un desastre y no se lo daban sin haber comido, y finalmente pues también optamos por una extirpación temprana anticipando la secuela estética. Y estos son algunos de los ejemplos de hemangiomas pedunculados, donde también, anticipando la secuela estética futura y por estar localizados en una zona favorable a la cicatrización, también extirpamos en fase proliferativa temprana. Pero la inmensa mayoría de los pacientes se operaron en fase involutiva o involucionada por secuelas anticipadas o establecidas, la mayoría de ellas cicatriz, redundancia de piel, residuo fibrograso y a veces asociado con telangiectasias, como ya se ha mencionado. Aquí veis 2 ejemplos operados en fase involutiva por secuela anticipada, y aquí veis 2 ejemplos operados en fase involucionada por secuela ya establecida, que son las típicas que conocéis. Esta tras tratamiento con propranolol. En cuanto a técnicas, en la inmensa mayoría utilizamos la excisión fusiforme y el cierre directo lineal simple. En aproximadamente el 30% de los casos utilizamos lo que llamamos técnicas especiales, entre las que incluyo toda esta lista, y aproximadamente el 15% de los pacientes precisaron pequeños colgajos locales. La excisión fusiforme y cierre directo lineal fue muy efectiva en la mayoría de los casos, incluso en hemangiomas grandes y voluminosos, por el efecto expansor que muchos hemangiomas producen en la piel. En 2002, sabéis que Mulliken describió la excisión circular y el cierre en bolsa de tabaco, y posteriormente han aparecido otras 4 publicaciones que defienden esta técnica porque la cicatriz resultante es más corta. A mí realmente es lo único de todo lo escrito por Mulliken que no me gusta, porque sí, la cicatriz es más corta, pero me parece mucho más fea. Y me parece que hay mejores alternativas para cortar la cicatriz, como por ejemplo la excisión intralesional y, si es necesario, un segundo tiempo. Como veis aquí, reducimos la lesión y, si es necesario, en un segundo tiempo se acorta la cicatriz, o por ejemplo la hemiplastia, que consiste en juntar estos 2 piquitos y de esa forma reducir la longitud del uso. Otra posibilidad es quitar solo el exceso de piel y volumen redundante y no toda la circunferencia de la lesión. Pero de todos modos, pues no tenemos evidencia de que unas técnicas funcionen mejor que otras, porque por la propia idiosincrasia de la cirugía, pues es muy difícil diseñar ensayos quirúrgicos aleatorizados. Y en la mayoría de los casos la decisión se basa en las características concretas de cada paciente y en la experiencia del cirujano. En mi experiencia, los más problemáticos han sido los hemangiomas centrofaciales, porque son los más visibles y generalmente los que más agobian a las familias. Y para ello me ha resultado muy útil lo que ya describió Weiner,
que los hemangiomas faciales no aparecen en una distribución aleatoria, sino que siguen preferencialmente las líneas de fusión embrionaria. Y esto tiene una ventaja quirúrgica enorme porque permite en la mayoría de los casos planificar nuestras incisiones para que caigan de forma muy meticulosa en estas líneas de las subunidades estéticas que son las sombras de la topografía centrofacial. Aquí veis un ejemplo de un hemangioma grande en el lóbulo nasal y como tras la extirpación podemos esconder la cicatriz siguiendo perfectamente esa línea estética del lóbulo nasal, obteniendo una cicatriz pues muy poco visible. Este es otro ejemplo, utilizando la línea columelar, y otro ejemplo, utilizando la línea lateronasal inferior. Utilizamos la misma filosofía en los hemangiomas de los labios, tanto en el superior como en el inferior. Incluso cuando tenemos que utilizar colgajos, como en este caso, que esto lo hacemos de forma muy frecuente, estos pequeñitos colgajos en flor de lis, y siempre las cicatrices resultantes dentro de esas líneas de las subunidades estéticas. También en este caso, con un colgajo orbicular para tratar una pequeña macrostomía residual, o en casos secundarios, que para mí casi siempre son los más complejos, como esta paciente en la que habían quitado en una cirugía primaria en la infancia más de la mitad del bermellón, y en ella la reconstruí con un colgajo en escalera, o esta paciente a la que le habían quitado todo el bermellón y seguía con hemangioma residual en el labio blanco, y a ella la reconstruí con 2 colgajos FAM y reducción del hemangioma residual en el labio blanco. Y aquí podéis ver el resultado temprano y el resultado a los 3 años. En hemangiomas muy voluminosos con poca afectación cutánea, sabéis que es muy frecuente que dejen residuos grasos importantes. Y esto yo la primera vez que le comenté a Mulliken que se podría intentar tratar con liposucción, pues se rió y me dijo, ay, los cirujanos estéticos. Pero realmente, pues junté una serie, se publicó y hoy lo hace muchísima gente para estos residuos fibrograsos con poca afectación cutánea, porque evitamos añadir más cicatriz. Y también ha resultado ser muy seguro y eficaz, incluso en residuos grasos localizados en zonas más peligrosas, entre comillas, como la cara y el cuello. Recientemente se ha descrito que el uso de injertos libres de grasa autóloga mejora la calidad de la piel dañada tras quemaduras o tras radionecrosis, y por ello hemos comenzado a utilizar injertos libres de grasa autóloga también en la anectodermia post-hemangioma involucionado, con resultados muy tempranos, pero que parecen favorables. Aquí veis el pequeño hematoma que deja en la zona donante donde tomamos la grasa. En algunos hemangiomas hemos utilizado también el endoláser, con la misma técnica que nos han explicado, para reducir el volumen y el sangrado intraoperatorio, y a veces también con la idea de reducir la cicatriz final resultante. Y también dentro de las técnicas que llamamos especiales, pues algunas técnicas específicas según su localización, como por ejemplo la otoplastia en una macrotia resultante de un hemangioma involucionado, que también tenía otro aquí, o como por ejemplo una blefaroplastia reductora en este paciente con un hemangioma en el párpado. Y en los casos más extremos, como en Goulet, que os presenté el año pasado, pues aquí tenemos que sacar todo el armamentario de técnicas tradicionales, especiales y colgajos. En la gran mayoría de los casos los resultados fueron favorables, valorados de forma subjetiva, y tuvimos pocas complicaciones. Y como resumen, en el apartado de hemangiomas no encontramos diferencia en el número de operaciones proporcional al periodo 2005 y el periodo 2007-2017, aunque esperaríamos haber encontrado menos después del propranolol. Puede ser que esto se deba, a una mayor afluencia de pacientes, porque realmente no tenemos registrados cuántos primeros casos hemos visto,
Puede ser también que, aunque el propranolol sea muy efectivo, el endpoint de involución completa se alcanza en aproximadamente el 60% de los casos según la mayoría de los trabajos, con lo cual todavía queda un porcentaje importante de pacientes con secuelas quizá más pequeñas, pero muchas de ellas mejorables con cirugía. Sí que hemos operado menos en fase proliferativa y probablemente también debido a la eficacia del propranolol, puesto que la respuesta inicial ocurre en casi todos los pacientes. En cuanto a indicaciones técnicas y resultados, han sido muy similares en los dos periodos estudiados y también similares a lo recogido en la literatura. Si nos fijamos ahora en las malformaciones vasculares, las más frecuentes, con diferencia, fueron las malformaciones linfáticas. La localización más frecuente también fue la cabeza y cuello y la indicación más frecuente también fue la mejora morfológica estética. Desde hace algún tiempo tenemos muy buena experiencia con la esclerosis con bleomicina en las malformaciones macroquísticas, pero estas las he excluido del trabajo. En realidad, la cirugía con bisturí casi se ha limitado a malformaciones linfáticas microquísticas o mixtas y las técnicas han consistido básicamente en extirpación completa cuando era posible o en debulking, que quiere decir reducción de la malformación. Aquí veis algún ejemplo con indicación estética, como este en la nariz, bastante poco habitual, y en algunos casos pues, ha requerido disecciones muy minuciosas de los nervios craneales. De hecho, la parálisis facial infantil sigue siendo una complicación muy frecuente de cirugía de malformaciones linfáticas y realmente no debería de ser así. Otras veces la indicación ha sido funcional, para tragar o para hablar mejor, y en la cavidad oral frecuentemente lo hemos combinado con radiofrecuencia, que también está excluida del trabajo. Aquí veis un ejemplo de debulking funcional en la mano y otro ejemplo de debulking funcional y estético en esta malformación linfática en la órbita. Y en más de la mitad de las malformaciones linfáticas faciales extensas, además observamos sobrecrecimiento óseo, por lo cual tuvimos que realizar también debulking o reducción ósea mediante ostectomías a veces muy complejas y customizadas. Por otro lado, los resultados de la cirugía pura y dura tradicional pues, han sido bastante frustrantes en las malformaciones linfáticas extensas y difusas y por eso hoy día tendemos a hacer cirugías muy limitadas y en muchos casos tendemos más a la esclerosis selectiva de las zonas problemáticas, en algunos casos asociado a medicación con rapamicina. También en las malformaciones linfáticas focales que operamos, en general los resultados fueron gratificantes y también con pocas complicaciones menores. En cuanto a las malformaciones venosas, también su localización e indicaciones fueron muy similares a las malformaciones linfáticas y las técnicas utilizadas también básicamente la resección completa cuando era posible o la reducción, muchas veces combinado con escleroterapia. Aquí veis pues, resultados muy buenos en este tipo de malformaciones focales, muy frecuentes en la zona oral, también gratificantes en algunas más extensas, también con indicación funcional, incluso las de localización intraósea, como esta paciente, en la que realizamos la extirpación y reconstrucción con un injerto óseo de la tabla externa en espejo, con un resultado muy bueno en estas focales. De nuevo, los resultados fueron satisfactorios con pocas complicaciones y, al igual que en las malformaciones linfáticas, los resultados de la cirugía en las malformaciones extensas difusas pues han sido frustrantes y hoy día tendemos más a la esclerosis. También, no lo he incluido aquí, pero también hacemos endoláser con fibra de diodo y en algunos casos también hemos asociado rapamicina. En resumen de las malformaciones vasculares de bajo flujo, aquí sí que hemos operado bastantes menos pacientes en los últimos 10 años si lo comparamos de forma proporcional a los 5 años previos del Niño Jesús. Quizá
porque antes también operábamos malformaciones linfáticas macroquísticas, en las que ahora obtenemos un resultado excelente con la esclerosis, o quizá porque en las muy difusas tendemos a operar menos y utilizar otras herramientas como la esclerosis, el láser o la medicación. En cuanto a técnicas, han sido muy similares las empleadas en los dos periodos estudiados y también similares a lo recomendado por la literatura. Y ya por último, las malformaciones arteriovenosas, pues afortunadamente han sido las menos frecuentes, hemos operado poquitas y en localizaciones muy variadas. Aquí la indicación de cirugía más frecuente fue la preventiva, porque afortunadamente pues la mayoría nos han llegado en estadio muy temprano. Aquí veis una MAF1 en la que pues fue muy fácilmente hacer una resección completa y cierre directo. Esto también es una MAF1 localizada en la oreja, que ya habéis oído que es una localización muy frecuente de MAF. Esta es la hija de una radióloga y entonces afortunadamente pues la diagnosticó muy pronto y de forma muy exhaustiva y pudimos hacer una extirpación, una reconstrucción mediante avance de hélix y como además tenía las orejillas de soplillo, pues aprovechamos para dejarse las marmonas. Siempre que es posible, al igual que en las malformaciones de bajo flujo, tratamos de preservar los nervios en la resección. Y siempre que es posible, tratamos de extirpar todo el nido en la resección. Este caso se reconstruyó mediante un colgajo de avance tras expansión. Este es el caso más reciente que hemos tenido, que es una MAF4, en la que, a pesar de múltiples embolizaciones, pues estaba ya en riesgo vital por hemorragias masivas múltiples por esta úlcera en la muñeca y también riesgo de fracturas patológicas, veis la gran afectación en húmero y antebrazo, y también por la descompensación cardíaca y, por lo tanto, en ella optamos por la amputación. Este es un caso que me consultaron, que no he operado yo, pero me parecía ilustrativo. Cuando el nido pues, es muy grande desde el nacimiento o no se ha atacado suficientemente pronto, pues realmente se plantean retos quirúrgicos muy difíciles. Este caso lo resolvieron, yo creo que muy bien, mediante embolización, resección y reconstrucción con expansores y un colgajo submental, obteniendo pues, un resultado que yo considero excelente. Y probablemente muchos de vosotros sabéis que también una MAF estadio 4 con compromiso vital por compresión y por hemorragias masivas ha sido motivo del último trasplante facial en España, que es el cuarto y el segundo en el Vall d'Hebron por el doctor Juan Barret. En nuestra pequeña serie de MAF, la única complicación fue dolor fantasma en esta paciente amputada y, como resumen comparativa, hemos operado pues, el mismo número de pocas MAF en los 5 años del Niño Jesús que en los 10 años de la experiencia del Gregorio Marañón. Bueno, son las menos frecuentes en todas las series y, sin embargo, precisan siempre técnicas más agresivas y complejas que los hemangiomas infantiles o que las malformaciones vasculares de bajo flujo, tanto en nuestras series como en la literatura. En conclusión, tanto en los hemangiomas infantiles como en las malformaciones vasculares, la localización más frecuente es la cara y la indicación más frecuente sigue siendo la mejora morfológica estética, por lo que los abordajes deben de ser lo más estéticos posibles. Seguimos operando muchos hemangiomas infantiles, a pesar del propranolol, y menos malformaciones vasculares, con técnicas tradicionales perfeccionadas a las que a veces combinamos nuevas propuestas como la liposucción o los injertos libres de grasa autóloga. Por supuesto, el diagnóstico preciso, el conocimiento del comportamiento biológico de las anomalías vasculares y la experiencia son críticas para el tratamiento apropiado. Y defendemos, por supuesto, que se realice siempre en equipos multidisciplinares especializados, como este del que me siento súper orgullosa de formar parte, y también os agradezco mucho vuestra atención a estas horas.